Antes de empezar con el video, nos gustaría mandar un saludo especial a Galletita por su cumpleaños pasado el 10 de abril. Príncipe problemático. Capítulo 21. Tumba de la flor. El niño se había ido. Cuando Björn cruzó la puerta de la habitación de Erna, ya había aceptado esa sombría realidad. Las criadas angustiadas se ocupaban de quitar todas las sábanas teñidas de muerte. El aire estaba impregnado de un olor acre y de medicinas. Había un médico y un par de enfermeras que tenían expresiones sombrías. El médico se acercó a él y asintió, preparando una serie de disculpas o excusas, pero Björn lo ignoró y se dirigió al lado de Erna, que yacía inconsciente, con una palidez mortal en su piel seca. Björn tragó un bulto y se inclinó para controlar su respiración. Ella dejó escapar un suspiro muy débil y superficial, y él pudo ver cómo le palpitaba el pulso. Necesita reposo, Su Alteza. Por ahora le he recetado tranquilizantes, dijo el médico, agregando una disculpa que Björn cortó en seco. Ve al grano, dijo Björn con frialdad. Pues bien, resultó que el cuerpo de la duquesa en realidad había estado más débil de lo previsto y era posible que hubiese un problema con la salud del bebé. Su condición se volvió mucho más grave durante el proceso y solo pudieron salvar a la madre. De lo contrario, ambos habrían muerto. Sin embargo, una vez que la salud de Erna se recuperara, podría concebir nuevamente. Björn asintió brevemente y el médico junto a sus enfermeras se marcharon. Las doncellas rápidamente hicieron lo mismo una vez que recogieron toda la ropa manchada, y una vez que se quedaron solos en la habitación, Björn se quedó en una silla y observó a Erna dormir, casi en estado de coma, y aunque sintió la necesidad de llevarla a una habitación limpia, tampoco quería perturbar su sueño. ¿Y sí? El niño se había ido, se repitió Björn en la cabeza, un hecho que ya había aceptado. Cuando tomó la mano de Erna, pudo sentir que su calor la había abandonado y ahora solo sentía frío. La sostuvo hasta que pudo sentir el calor regresar a ella. La miró fijamente por largo tiempo y su mente poco a poco comenzó a aclararse. Y aunque el niño ya no estaba, Björn encontró consuelo en el hecho de que Erna estaba a salvo, ¿no? Él no profundizó demasiado en sus propios sentimientos. Sería un ejercicio inútil, así que se concentró en consolar a su esposa mientras ella se recuperaba. Exhaló un profundo suspiro de alivio al notar que la respiración de Erna se hacía más fuerte y profunda. Y finalmente salió de la habitación con todo el cuidado que pudo para encontrarse con los ojos tristes de los presentes que se centraron en él. Björn, lo siento mucho, dijo Isabel, pero Björn mantuvo un silencio respetuoso en respuesta a las palabras de consuelo de su madre. Pudo ver que todos esperaban que dijera algo, pero no encontraba las palabras adecuadas, salvo agradecer que Erna estaba a salvo, y usó ese hecho para construir una base en su mente para llegar a una conclusión. Su desgracia no fue única y Erna mejoraría, sería más fuerte, permitiendo que las cosas volvieran a la normalidad. Podrían volver a intentarlo con un niño, y si no, tener un hijo era una parte importante de su matrimonio. Björn no podía decirlo con seguridad. Sabía que un aborto espontáneo era trágico, pero eso no sacudiría los cimientos de sus vidas. Así que después de pensar con la objetividad de un banquero, después de dejar el dolor atrás, podría volver a vivir una vida sin preocupaciones, junto a Erna que estaba a salvo. Así era como Björn veía las cosas. Así que pasando una mano por su cabello desordenado, Björn vio la pila de cajas amontonadas en el área de recepción. Limpia todo esto, ordenó Björn con calma. Sácalo de mi vista. Todas las pequeñas cosas de bebé que Erna había reunido como una madre pájaro decorando su nido, todo eso desapareció. Erna se envolvió en un chal de lana y salió a caminar temprano por la mañana. Se dirigió al punto donde el río Arvid se encontraba con el canal. El sonido rítmico de sus pasos resonó suavemente en el aire frío y fresco de la mañana. Esta se había convertido en su nueva rutina: levantarse temprano, dar un paseo matutino, descansar y comer cuando llegara el momento. Su recuperación había sido notablemente rápida en comparación con su mala salud, que muchas veces sintió que su cuerpo rechazaba al niño, pensamiento que la enfermaba físicamente cuando se acordaba. De pie junto al río, Erna contemplaba el agua azul profundo y el resplandor de la mañana. Era sereno e impresionante, pero necesitaba regresar ahora.
Cuando se despertó por primera vez descubrió que todo estaba organizado. Quizás fue la sobredosis de emociones, el dolor, las lágrimas y los innumerables calambres agonizantes, pero no se sintió tan triste ni tan atormentada como pensaba que estaría. Todo fue aceptado con calma y firmeza. Su único deseo era abandonar la habitación que ahora estaba empañada por recuerdos tan dolorosos por un tiempo, y Björn aceptó de inmediato. Ella le agradeció con una sonrisa. No sabía si era una sonrisa bonita para él, pero era genuina. Cuando regresó, los sirvientes la encontraron en el camino y la saludaron de una manera más familiar que antes, reconociendo su presencia con un nuevo respeto. Ella no durará un año. Sus voces aún nadaban en los recuerdos de Erna. La mayoría de ellos habían apostado a que ella se habría ido y que no duraría el año en la mansión. Erna se preguntó, ¿quién reclamaría el dinero del premio si no aguantaba? ¿Lisa habría participado en la apuesta? Bueno, sería divertido si pudiera convertirse en el trofeo de Lisa, ¿verdad? Resignada, Erna siguió con su día. Desayunó cuando se lo trajeron y leyó el periódico de la mañana. El nombre de la princesa Gladys todavía dominaba los titulares, mezclándose con la gran pregunta que todos parecían querer saber su respuesta. ¿Björn Nieste recuperaría la corona del príncipe heredero? Ese era otro tema de acalorado debate constante. Mientras Erna revisaba los saludos, se dio cuenta de que habían pasado mucho tiempo desde que había tenido una conversación decente con Björn. ¿Sí? Se reunían y sentaban todos los días juntos, pero ninguna de sus conversaciones quedó grabada en su mente. Al leer la última de las cartas, su muñeca comenzó a doler por la constante escritura de respuestas. Para su sorpresa, las damas que antes la ignoraban abiertamente ahora se peleaban entre sí para enviarle cartas y regalos a la gran duquesa. La mayor parte de la correspondencia fueron solo intentos de hablar mal de la princesa Gladys y elogiar a Erna y su capacidad de soportar. Erna siempre estuvo insegura de qué responder a esas cartas, por lo que se limitó a las más educadas primero. Encontró un gran consuelo en una carta que hablaba de una experiencia de aborto espontáneo y estaba llena de empatía por su dolor, aunque era una cortesía formal. Las declaraciones habituales de esperar que el próximo bebé nazca sano y salvo la próxima vez parecían demasiado vagas. La próxima vez, susurró Erna y su rostro se torció como si estuviera tratando de entender algo que no comprendía. Sabía muy bien lo que se esperaba de ella y mientras durara su matrimonio con Björn tendría obligaciones que cumplir. Fue uno de los pocos usos que le quedaban como la gran duquesa. Una próxima vez. Su rostro se puso aún más pálido mientras repetía esas palabras. Estaba sentada quieta en la silla, pero se quedó sin aliento. La habitación se extendió a su alrededor y ella perdió el agarre del bolígrafo, hasta que un golpe en la puerta sacó a Erna del borde del abismo. Era la señora Fitz. Su Alteza, al príncipe le gustaría que almorzaran juntos. Erna se quedó helada ante la inesperada petición y se le cortó el aliento en la garganta. Horas después, la mesa del almuerzo del gran duque se instaló en el salón del jardín, de acuerdo a la petición de Björn. También había arreglado personalmente las suntuosas decoraciones florales, el delicado mantel de encaje y el plato de pescado blanco con un sutil aroma a salsa. Björn había llegado temprano para preparar todo y esperaba ansiosamente la llegada de Erna. Había decidido poner fin a este punto muerto de una vez por todas. A pesar de que habían compartido cama, no pudo evitar sentirse asfixiado por la gran distancia que había crecido entre ellos. Lo encontraba absurdo e irritante. Era hora de que todo volviera al lugar que le correspondía. El nerviosismo recorrió su cuerpo al ver que Erna llegaba tarde. Solo eran 5 minutos, pero bien podrían haber pasado horas y Björn empezó a convencerse de que Erna no vendría. Entonces escuchó unos pasos suaves, tan delicados y sutiles como la nieve que caía. Se volvió expectante y encontró a su esposa, Erna, parada en la puerta. Cuando los sirvientes terminaron de preparar la mesa, el jardín quedó en silencio. El suave murmullo de la fuente interior era la única señal de que el tiempo seguía pasando. Erna levantó la vista de su plato vacío y se encontró con la mirada de Björn. La pareja permaneció sentada en ese incómodo silencio durante un largo momento, evaluándose mutuamente y sin querer ser los primeros en hablar. Erna entonces se puso ansiosa bajo su fría mirada. Inconscientemente comenzó a jugar con el tenedor, agradecida de que hasta ahora habían logrado evitar la conversación que ninguno de los dos quería tener. En cambio, pensó en el caballo que él dijo que iba a comprar. Ella le había estado hablando del paseo matutino de manera mecánica, como si simplemente estuvieran siguiendo los movimientos, cuando de repente él la interrumpió y anunció que compraría un caballo. Era un medio de transporte
que más eficiente que caminar todas esas grandes distancias, le había dicho. Sorprendida por su repentina interrupción, Erna no supo qué decir. Tragó su comida y tomó un sorbo de agua antes de mirarlo a los ojos una vez más. Gracias, pero estoy bien, dijo. Su intento de sonreír hizo que las comisuras de sus labios temblaran, como si hacerlo requiriera mucho esfuerzo. Incluso Björn pudo sentir que su sonrisa era falsa. Pero en lugar de forzar cualquier palabra fingida, Erna simplemente se mordió el labio, reconociendo que él tenía cierta aversión a las palabras sin sentido y a las sonrisas incómodas. Sus cenas juntas seguían prácticamente el mismo patrón todos los días, silencios incómodos y charlas triviales mientras consumían la extravagante comida. Björn le presentó a Erna regalos cada vez más caros, joyas, adornos y chucherías. Sin duda todos eran caros, pero Erna solo los encontró innecesariamente excesivos, y mientras el silencio se prolongaba, Erna intentó abordar un tema de conversación seguro. Este miércoles visitaré a la duquesa Arsenia. Mientras hablaba, los ojos de Björn se entrecerraron y dejó su copa con un movimiento deliberado. ¿No sería mejor invitar a mi abuela, qué? No, tuvo que visitar el hospital varias veces, así que sería mejor ir a verla. El doctor Erickson ha dicho que ahora que estoy completamente recuperada está bien que salga. Erna había recibido una invitación de la duquesa Arsenio y se dio cuenta de que no había abandonado los terrenos del palacio desde el picnic de la familia Hein, que fue a principios de verano. Darse cuenta de ello la asfixió, y a pesar de que los terrenos del Palacio Schubert eran más grandes que su pueblo natal en Beaufort, Erna necesitaba salir del palacio. El intenso deseo de salir la sorprendió incluso a ella, y Björn accedió para su sorpresa. «Gracias», dijo ella, y Björn la miró. Sus ojos, normalmente plácidos, parecieron profundizarse, como si estuviera sumido en sus pensamientos, transmitiendo alguna emoción o pensamiento oculto. «Gracias», dijo Björn, imitando a Erna. «Lo siento, estoy bien». Su tono era tan suave y tranquilizador como la luz del sol bañando el jardín. «Erna, esas respuestas usadas en exceso están empezando a volverse un poco aburridas». Björn le sonrió dulcemente y ella intentó decir algo para levantar el ánimo, pero se quedó sin palabras. Su mente se quedó en blanco y luchó por captar un pensamiento. Él estaba realmente trabajando duro. ¿Y sí? Ella estaba agradecida por el cuidado y la atención que recibía de los médicos y los sirvientes del palacio, que hacían lo posible para mantener su comodidad. Y todo eso fue gracias a los esfuerzos de su marido, así que Erna se sintió obligada a trabajar duro y contribuir también. Su deber como esposa era mantener una conducta tranquila y entretener a su marido. Temía ser vista como una esposa inútil que no podía hacer nada bien, y eso la puso ansiosa ya que su corazón rara vez coincidía con lo que quería. «Mañana debería llegar una nueva cama», dijo Björn. De hecho, él ya había hecho arreglos para que algunos decoradores vinieran y ajustaran el lugar como a ella le gustara, y Erna rápidamente se dio cuenta del significado condescendiente detrás de esas palabras. Había salido corriendo de su habitación en un intento de evitar los recuerdos dolorosos, pero no se trataba de un simple caso de redecorar el palacio. Era una cuestión de corazón y no había una solución rápida para la agitación emocional que estaba experimentando. «Björn, yo...» «¿Aún necesitas más tiempo?», preguntó Björn. Erna sabía que si le pedía más tiempo él se lo daría, pero no estaba segura de qué decir. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿La próxima temporada? Nada parecía una respuesta adecuada. «Cuando llegue la nueva cama, te trasladarás a nuestra habitación», dijo él. «Deberías decorarla antes del fin de semana. Si no puedes hacerlo, lo haré yo». «Dijiste que las enseñanzas del arzobispo instruyeron que una pareja casada debía compartir la misma cama, por incómoda que sea. ¿Te has olvidado del camino espinoso que querías que recorramos juntos?» Había una pizca de picardía en la sonrisa que flotaba en los labios de Björn. Erna se sintió avergonzada y miserable ante esas palabras que eran iguales pero se sentían diferentes. No podía evitar la sensación de ser menospreciada y ridiculizada, aunque Björn no lo decía con ese tono. «Erna». Cuando Björn dijo su nombre, su voz era dulce y afectuosa y la forma en la que la miraba era tierna, como la de un amante. Su sonrisa que emergía lentamente era encantadora y Erna solo pudo asentir con resignación, sintiendo desesperación ante el recuerdo de las cosas que una vez la hicieron sentir amor. Björn pareció satisfecho con ese simple gesto, y minutos después, Erna se arregló el vestido y siguió a Björn al frente, donde lo despediría como lo había hecho todos los días, como de costumbre. Björn saltó al carruaje con su habitual paso ligero, pero cuando estaba a punto de meterse en este, se detuvo y se volvió para mirar a Erna. Él
La miró fijamente durante un largo momento, sin decir nada, y una vez que el carruaje estuvo fuera de la vista, Erna se retiró al palacio con el rastro de sirvientes detrás de ella. Al pasar al vestíbulo de entrada, el suave silbido de sus pasos terminó abruptamente cuando se detuvo frente al escudo de armas real en el suelo. La señora Fitz detrás la llamó, acercándose cautelosamente. Pero Erna simplemente se quedó de pie y miró al suelo, luego al resto del vestíbulo como una niña que de repente se encuentra en un lugar desconocido. ¿Se encuentra bien, Su Alteza? Solo entonces Erna pareció darse cuenta de dónde estaba y se volvió sorprendida. Dejó escapar un pequeño suspiro, su tez notablemente más pálida, sus ojos estaban vacíos e inexpresivos y delataban su inquietud y preocupación. Pero cuando la anciana intentó llamar al médico, Erna negó, alegando que solo era cansancio. «Estaré bien», dijo ella, pero nada estaba bien. A pesar de sentirse abrumada, Erna mantuvo una sonrisa digna mientras hablaba con la duquesa de Arsenio. No parecía diferente a la otra vez que visitó a la anciana durante el periodo previo al cumpleaños de Bjorn. La agitación de Erna se estaba pudriendo debajo de la superficie y a pesar de tratar de mantener algo tan simple como una sonrisa, la duquesa podía sentir su inquietud, pero tampoco quería ignorar la evidente angustia de esa chica y correr el riesgo de romperle el corazón. «¿De casualidad soy su única invitada?», preguntó Erna mientras inspeccionaba el salón. «¿Por qué? ¿Ya no te gusta mi compañía?», bromeó la duquesa mientras acariciaba a Charlotte. No es eso, solo pensé que habría más invitados dado que dijo que sería una cena». Erna volvió a mirar el salón y luego a la duquesa, pero la anciana solo soltó un bufido. «¿Y qué tienen de bueno esos detestables Niester?», dijo la mujer sacudiendo la cabeza mientras Erna sonreía, encontrando algo de consuelo en su conversación. Ambas charlaron como lo habían hecho todos los miércoles anteriores mientras se preparaba la cena, pero la duquesa no pudo evitar notar que los ojos de Erna, que solían brillar de asombro cuando hablaba de su marido, habían perdido su brillo, lo que conmovió profundamente a la anciana. Y sí, fue natural sentirse así. Ella, que pensó que su desvergonzado nieto le habría revelado la verdad a su esposa, resultó que no lo había hecho porque todo se trataba de un secreto de estado. Y si ella, una mujer con carácter, se sentía así, ya podía imaginarse cómo se sentía esa chica que tenía el corazón de un roedor y que ni siquiera era buena mintiendo. Sin embargo, sus conversaciones se vieron interrumpidas cuando una criada informó de la llegada de un invitado no esperado. Sí, el príncipe Bjorn había llegado. Bjorn mantuvo su atención en Erna durante toda la cena. Ella sonrió, comió tranquilamente y en general parecía tranquila, pero él todavía se sentía frustrado porque Erna permanecía un poco fuera de su alcance, incluso en los momentos de patético autodesprecio. Y en orden de poder participar en esa cena, tuvo que reorganizar toda su agenda. Él odiaba trabajar por la mañana, pero se esforzaba por mover las cosas y asistir a la reunión de la junta directiva del banco por la mañana. Luego tomó el almuerzo a una hora temprana, y quienes lo conocían bien se sorprendieron por su repentino cambio de comportamiento, pero Bjorn se mantuvo concentrado y decidido a hacerlo funcionar, y estaba decidido a mantener esta dedicación inquebrantable. Su abuela pudo notar que Bjorn se inquietaba cada vez que miraba a su esposa. Ella había tenido la intención de invitar a Erna a pasar la noche, pero parecía que Bjorn tenía sus propios planes. Su intensidad lobuna dejó en claro que no quería dejar de lado a Erna en corto plazo. De tal padre, tal hijo y por supuesto tal nieto, pensó la duquesa. Sí, Philip Niester también había sido brillante en todo, pero actuaba como un estúpido cuando estaba cerca de su esposa, provocando su ira con sus frustraciones. La duquesa podía ver que eso estaba sucediendo aquí, nuevamente, ahora. Lastimosamente, los lobos de Niester no parecían tener el ingenio necesario para dedicar sus brillantes mentes al romance. Ya es tarde, no quiero incomodarte más, así que será mejor que regreses por ahora, dijo la anciana mirando fijamente a su nieto, que tuvo el descaro de sonreírle. Sí, sonreírle. Su gesto de confianza fue también impresionante y la duquesa solo pudo suspirar mientras notaba los rasgos del orgullo de Niester y la terquedad de Arsenio. Con suerte, si Bjorn llegaba a ser domesticado, sería un gran marido, pero la tarea era todo un desafío. La cena finalmente terminó mucho antes de lo previsto, y la duquesa acompañó a sus invitados hasta el carruaje sin perder la oportunidad para un jalón de orejas. «Sí que estás haciendo todo un drama», dijo la anciana aprovechando que Erna no los escuchaba. «Si vas a hacer esto, ¿por qué no intentas amarla de verdad? Es una habilidad bastante útil y descubrirás que es bastante efectiva». Abuela,
¿Estás ebria? Pues incluso ebria sería mejor que tú amando a esa chica. Erna es mi esposa, abuela. ¿Y quién dijo lo contrario? Bjorn la miró por un largo momento antes de responder con una sonrisa suave y entrar al carruaje, y mientras éste se alejaba, la anciana se sintió desanimada por la terquedad de ese idiota que le recordó a su yerno en años pasados, y al igual que cuando se casó por primera vez, las perspectivas de Bjorn y Erna no parecían muy prometedoras. No, esos dos acabarían rompiéndose. Y ojalá Dios los ayudara como lo hizo con su hija y su yerno, pero pocos, muy pocos, consiguen levantarse de los cimientos destruidos. Erna, que había estado mirando las luces de la ciudad, se quedó dormida y sin darse cuenta terminó apoyada en el hombro de Bjorn, quien la miró con ojos tranquilos como una noche profunda. Sin embargo, de repente, Erna se despertó y al darse cuenta se sentó con la espalda recta y reajustó su postura. Bjorn observó cómo ella poco a poco realineó el cuello torcido del vestido y el corpiño, pero su mirada se suavizó mientras veía a su esposa ponerse nerviosa con su atuendo. ¿No disfrutaste tu pequeña siesta?, dijo él, pero los hombros de Erna se hundieron ante la pregunta. El sonido de cascos al galope fue lo único que llenó el angustioso silencio dentro del carruaje. Cuando él le ofreció su hombro a su esposa somnolienta, Bjorn se sintió seguro de que volverían a su querida rutina, pero en cuanto ella abrió los ojos, nuevamente se encontraron donde empezaron. Erna... Bjorn susurró su nombre, apretó la punta del bastón tratando de defenderse de la ansiedad que hormigueaba en su cuerpo. No quedaba tiempo para pensar en la incertidumbre. Erna se volvió para mirarlo. Parecía tan agotada, pero incluso así, sus ojos azules y lánguidos aún lo dejaban sin aliento. La hermosa mujer era como un encantamiento seductor. Ese asunto de... Esta era la primera vez que Bjorn Niester no sabía cómo dejar salir sus palabras. Se sentía como si estuviera caminando sobre un camino minado, pero tras titubear por un momento, finalmente decidió hablar. La historia de Gladys y mi divorcio. Ni siquiera hubo sorpresa en la expresión de Erna. Era un secreto de Estado, a cambio de un interés nacional sustancial. No tuve más remedio que mantener ese secreto indefinidamente. Era un compromiso que tenía que asumir y una responsabilidad para mantener la paz entre Lars y Lechen. Bjorn había querido contarle todo a Erna justo ese trágico día y desde entonces no aparecía una oportunidad apropiada para tal discusión, y una vez que la confusión disminuyó, las circunstancias correctas dejaron de estar claras. Al principio se dijo a sí mismo que no había necesidad de ir abriendo viejas heridas, pero en retrospectiva fue solo una evasión cobarde de su parte. Si lo hubieras compartido conmigo, ¿crees que no habría podido mantenerlo en secreto?, preguntó Erna, su voz insegura. No era una cuestión de confianza. No lo era. El acuerdo con Lars se estableció con la única condición de que mi madre, mi padre y Leonid lo supieran. Estaba obligado a cumplir esa promesa. Si hubiera sido cualquier otra persona, no habría hecho ninguna diferencia. Lo entiendo, asintió Erna. Y sí, Bjorn tenía razón. La confidencialidad era una cuestión de importancia y antes de ser el marido de una mujer, él había sido el príncipe de una nación. Habían deberes que priorizar, intereses de la nación. ¿Cómo podía culparlo? Pero Bjorn, tú viste de primera mano lo difícil que eran las cosas para mí. La voz de Erna tembló un poco, pero se obligó a continuar. Si la obra de ese poeta no se hubiera publicado, si nuestro hijo hubiera nacido y crecido, habría estado condenado para siempre a estar a la sombra de la princesa Gladys. Erna no agregó si él hubiera mantenido el secreto hasta el final en ese caso, pero aunque ella no preguntó, la respuesta de él fue bastante clara. Supongo que sí, dijo Bjorn con calma. Pero les habría proporcionado una gran compensación a ti y a nuestro hijo de otras maneras. Y mientras él susurraba palabras suaves, el carruaje se acercó a un puente bien construido. De todos modos, las cosas ya se están arreglando. Bjorn acunó su mejilla. El mito de Gladys se había hecho añicos y ahora nadie la miraba como la princesa de Lechen, ¿no? La gente ahora aclamaba a Erna como su heroína, una esposa que había apoyado a su marido con un amor puro e inquebrantable. Ella era una verdadera mujer noble y nada menos que una reina, libre del tormento de un padre que había caído en desgracia hacía mucho tiempo y finalmente exiliado, que cosechó las consecuencias de sus acciones y fechorías. Bjorn se aseguró de ello, la heroína salvada por un apuesto príncipe con el que viviría sus felices por siempre, el final perfecto, el que siempre deseó. Sin embargo, Erna ya no podía expresar esos pensamientos.
porque cada vez que veía a los niños de la realeza temía que su hijo hubiera sido intimidado y excluido, tal como ella lo había sido. No habría tenido ninguna posibilidad de convertirse en una gran princesa como Gladys, mucho menos admitir que se odiaba a sí misma, y como madre incompetente, lo único que podría haber esperado era que su hijo se pareciera más a su padre, sin que nadie pudiera encontrar ningún rastro de ella, para no transmitirle la pena de querer teñirse el cabello al sol. Si aún necesitas explicaciones, puedo darte tantas como quieras, dijo Bjorn, interrumpiendo los profundos pensamientos de Erna, quien negó bruscamente a esa oferta. No, ya he leído el libro y ya lo sé todo. Debió ser difícil para ti, pero no tienes que pasar por esto otra vez. Erna contuvo las lágrimas e incluso se obligó a mostrar una débil sonrisa. Pero como dijiste, todo se ha resuelto ahora y estoy bien. Cuando el carruaje pasó por el puente de luces, Bjorn se acercó y besó a Erna, reacia al principio pero que terminó cediendo, y finalmente abrió los labios para aceptar la muestra de afecto. Después de todo, no fue tan difícil de hacer. Lawrence Dix, el decorador de interiores, se encontraba bastante emocionado porque ese día conocería a la princesa celebridad de Leschen del momento. Su nombre estaba en boca de todos. Por supuesto, la gran duquesa había sido un tema de discusión popular antes, pero ahora había un marcado contraste. La princesa que se reveló como una bruja había sido quemada metafóricamente y la verdadera princesa resucitó de las cenizas. Lawrence tragó un nudo de nervios y miró por encima de la puerta ornamentada y entró a la habitación donde la gran duquesa ya lo esperaba, pero en el momento en que su mirada se encontró con la sonriente mujer, lo entendió. La gran duquesa sentada ante él era mucho más impresionante que las fotografías y retratos de los periódicos. Su físico pequeño y esbelto transmitía la impresión de una niña, pero su postura bien arreglada y su expresión serena exudaban una dignidad propia de una mujer noble de la familia real. Sobre todo sus ojos claros, expresivos, que contemplaban el mundo con calma, eran sorprendentemente hermosos. ¿En serio la gran duquesa tuvo que ser comparada con la princesa Gladys? ¿Cómo pudieron atreverse? ¿Cómo pudieron atreverse? Ahora que finalmente había conocido a la gran duquesa, parecía que la respuesta era clara. Todos debían haber sido maldecidos por esa bruja de Lars. A su lado, la señora Fitz le lanzó una mirada fulminante al hombre e interrumpió su diatriba, que explicó las opciones de diseño del techo y el suelo, pero parecía más interesado en impresionar a su audiencia que cualquier otra cosa. ¿Le gusta Alteza?, preguntó la señora Fitz, pero la respuesta de Erna pareció algo obligatoria. El dormitorio, que alguna vez fue tan sombrío y solemne como el resto del palacio, ahora reflejaba fielmente los deseos de Erna, produciendo un resultado digno de elogio. Y en general, Erna no tuvo ninguna queja sobre el diseño. De hecho, la abundancia de decoración floral añadió un toque de calidez y encanto al espacio. Para cuando la señora Fitz prácticamente empujó fuera a Lawrence para marcharse, la puerta se cerró silenciosamente detrás de ellos y Erna se quedó sola, pero su cuerpo empezó a temblar al recordar que al día siguiente debía regresar allí. El tiempo concedido por Bjorn se había terminado. Bjorn dejó escapar un profundo suspiro mientras leía el telegrama. Pensó que había eliminado a los Harford de su vida para siempre, pero ahora Alexander Harford acababa de llegar a Leschen. Al parecer estaban tan desesperados que tuvieron que enviar al mismísimo príncipe heredero de Lars. Pero la diplomacia rara vez era una cuestión sencilla y casi siempre era necesario mostrar cortesía. Así que, mientras terminaba de prepararse, llegó un sirviente y le informó que el carruaje estaba listo. Cuando bajó apresuradamente las escaleras, vio a Erna abajo esperando para despedirlo, y cuando escuchó su suave voz pronunciar su nombre, su corazón se ablandó. Él se acercó a Erna y plantó un beso en sus labios. Luego se separó y le explicó que debía reunirse con un príncipe llorón, que volvería pronto, y sonrió. Pero mientras cerraba la puerta del carruaje y asomaba la cara por la ventanilla, Erna no dijo nada y simplemente le sonrió. Bjorn ordenó que el carruaje siguiera adelante, satisfecho de que cuando regresara, ella estaría en su lugar. Él nunca dejó de mirar hacia atrás mientras el carruaje se alejaba. Erna todavía estaba allí de pie, mirándolo irse, y probablemente seguiría allí mucho después de que él se hubiera perdido de vista.
El baño estaba en silencio, salvo por el sonido del agua salpicando y los sirvientes arrastrando los pies. Nadie se atrevió a hablar mientras Erna se bañaba, mirando los pétalos que flotaban en su superficie, y esperó a que pasara el tiempo. Antes de su regreso había estado muy aterrorizada, pero ahora que estaba allí se sentía tranquila en un territorio familiar. Lisa, que vio la sombría aceptación en el rostro de Erna, bajó la cabeza sin decir nada, y después del baño, Erna se preparó para pasar la noche, cubriendo su frágil cuerpo con un vestido largo y recogiéndose el cabello con cintas, parada en medio de la habitación, escuchando el crujido de la madera en la chimenea. Tal vez se debió a su nueva decoración, tal vez era porque se sentía familiarizada con la habitación en la que había pasado el último año. Sí, había pasado un año, justo la temporada en la que se había casado. Erna intentó contar los días que faltaban para su aniversario de bodas. Solo era una semana, tal vez 10 días. Confinada como estaba en el palacio, había perdido por completo la noción del tiempo. Había sido un día que había estado esperando durante tanto. Hizo grandes planes para celebrar con Björn, esperando que él no estuviera demasiado ocupado para poder pasar todo el día con ella. Se rió para sí misma de esa idea, sintiéndose infantil en sus expectativas. Erna entonces decidió que le preguntaría a la señora Fitz la fecha exacta por la mañana. Probablemente Björn no se tomaría en serio el aniversario, pero era su deber como esposa celebrar todos los días especiales en familia. Y mientras miraba alrededor de la habitación, sus ojos se fijaron en 2 vasos de cristal que estaban a un lado, y los recuerdos de su primera noche juntos surgieron a la superficie. Sabía que como su esposa se esperaba que ella le diera placer a su marido en el dormitorio. Quizás ese fue su papel más importante, pero se preguntaba cuánto tiempo podría mantener el interés de Björn. Con ojos somnolientos y mente confusa, Erna miró el reloj sobre la repisa de la chimenea. Era casi la hora del regreso de Björn. Mientras tanto, pensamientos asesinos se formaban en la mente de este, pensando en las miles de formas de ocultar el cuerpo de Alexander Harford. Después de eso, Leonid y su padre podrían encargarse del resto. La reunión de los príncipes había durado mucho más de lo que cualquiera de ellos hubiera deseado. Todo debido a que Alexander Harford no quería irse. Sí, se quedó como un mal olor, preocupado por la comodidad de su hermana, por cómo iba a poder vivir el resto de su vida con una reputación tan empañada, bla 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 bla, intentando apelar a la comprensión de un hombre que era incapaz de simpatizar. Y aunque Leshen no había roto ningún tratado o pacto, el libro aún se había publicado en sus tierras, haciéndolos responsables de que el secreto se revelara. Por lo tanto, dependía de ellos arreglar la situación. Ese fue el argumento que esgrimó la delegación de Lars, encabezada por el príncipe Alexander Harford. La delegación de Lars probablemente decidió abordar la situación con Björn, ya que él estaba en el centro de todo, y muchos habían pensado que volvería al puesto de príncipe heredero, y no era una suposición del todo errónea. Leonid, que también había considerado esa situación, se atrevió a preguntar incluso si no debería Lars tener un plan para salvar las apariencias, pero la única respuesta de su gemelo fue: ¿Por qué me preguntas eso? Los deberes del príncipe heredero los lleva el príncipe heredero. El precio de mi gran ducado es convertirme en socio de este idiota borracho. El resto depende de tu voluntad. Elabora el plan que quieras. Björn llenó su vaso con brandy fresco. El príncipe Alexander, que por fin se había sentado, hablaba de Gladys otra vez, y Björn decidió que era hora de que se fuera y regresara junto a Erna. Erna se despertó de su sueño y se dio cuenta de que ya era más de medianoche. Björn aún no había regresado. Se sentó lentamente y no se sintió triste ni decepcionada. Aunque no conocía los detalles, asumió que el encuentro de Björn con el príncipe Alexander debía haber sido serio si todavía estaba en el palacio. Sintió una sensación de alivio por no tener que cumplir con sus deberes de esposa esa noche. Consideró volver a dormir, pero como era temprano en la mañana, tal vez Björn regresaría pronto. Y como era de esperarse de ella, la flor del príncipe debía estar lista para florecer maravillosamente. Erna suspiró y comenzó a alisarse el cabello despeinado y las cintas. Se arregló el pijama arrugado y cuando fue a cerrar la parte delantera del vestido, se detuvo en el estómago, pero la realidad de que ya no estaba embarazada de un niño le rasgó el corazón, y poco a poco su mente se fue aclarando. Cuando finalmente salió de su sueño drogado, todos los rastros del niño habían sido eliminados del palacio bajo las órdenes de Björn, quien nunca volvió a mencionar el aborto espontáneo ni al niño, como si nunca hubiera sucedido en primer
primer lugar. Sabía que así era Björn. Tal vez pensó que estaba siendo considerado al no mencionar el tema. Desde ese día, él cumplía con sus deberes de marido y hacía un gran esfuerzo para seguir adelante. Y Erna entendió todo eso, pero todavía no podía entender por qué. ¿Por qué tuvo que suceder así? Se sorprendió al oírse llorar y sentir el calor de las lágrimas corriendo por sus mejillas. La habitación desconocida se volvió borrosa. Erna luchó por deshacerse de la sensación de no estar bien, pero cuanto más intentaba luchar contra las lágrimas, más aumentaba su dolor. Se levantó de la cama para buscar un pañuelo, pero se desplomó en el suelo tan pronto como sus pies tocaron el suelo. Ella actuó como si estuviera bien, aunque no lo estaba. Los recuerdos inundaron su mente de su primera noche con Björn, que había sido aterradora y dolorosa. La mañana solitaria que siguió, los innumerables días que siguieron, llenos de odio porque ella no era la princesa Gladys y su marido, a quien no parecía importarle. Esperó, se cansó de esperar y esperaba resultar herida en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de todo eso, se enamoró de Björn. La única razón por la que estaba bien era porque tenía a Björn. Entonces ella trató de amarlo sabiendo que podía hacerlo. Amar a Björn le resultaba natural y fácil, pero sentía que había olvidado cómo respirar. Erna tuvo que admitirse a sí misma ahora que ya no podía amarlo y que el siguiente capítulo de su matrimonio ya no existía. Se preguntó qué debería hacer cuando Björn volviera a casa. Sabía que ya no podía ser una buena esposa, ni la bonita flor que él alguna vez había visto que era. Las lágrimas cayeron de sus mejillas. La flor que una vez había florecido por amor ahora se estaba marchitando. Erna sabía que no estaba bien. La vida de los Gran Duques se había convertido en una herida insoportable que amenazaba con destruirla. Ella ya no lo amaba y ya no podía sonreírle. No tuvieron hijos, entonces, ¿por qué estaba allí todavía? Erna no pudo encontrar una razón para quedarse. Se secó las lágrimas y se puso de pie. ¿Sabes cuánto amaban a Björn como príncipe heredero? Erna sabía la respuesta que le había preguntado la princesa Gladys una vez. Comprendió que Björn, muy querido por todo Leshen, era una persona brillante, e incluso se preguntó si podría volver a tomar la corona, y sí, sería mejor para él si no siguiera casado con ella. Mi querida bebé, por favor, sé feliz por Annette también. Las lágrimas de Erna se detuvieron al pensar en su abuela. Erna pensó que tenía que soportar mucho por su bien, pero ya no estaba segura de poder ser feliz. Ahora eran solo la desgracia del otro. Ella se soltó el cabello al aceptar ese hecho. La suave cinta rosa cayó al suelo, seguida rápidamente por el vestido. Su deuda con Björn había sido saldada durante el último año, siendo su trofeo y escudo. Ya no podía seguir viviendo así. Erna abrió los ojos y se quitó el camisón por última vez. El parpadeo de la chimenea iluminó su pálido cuerpo en profundos tonos anaranjados. Se giró y por última vez abrió la puerta. El dormitorio donde habían caído las flores estaba ahora en silencio como una tumba. El sonido del reloj del bolsillo al cerrarse añadió una sensación de finalidad dentro del carruaje. Mientras pasaba por el puente del Gran Ducado, Björn miró por la ventana. Podía oler el alcohol y suspiró. Sabía que Erna ya debía haberse ido a dormir y se maldijo por hacerla esperar una vez más. La frustración llegó como risa. La persistencia del príncipe Alexander llevó a Björn a beber más de lo que pretendía y fue Leonid quien logró aguantar hasta el final. Para cuando Alexander finalmente perdió el conocimiento, Leonid se había girado hacia su hermano y le había dicho que pensara cuidadosamente en su futuro. Björn no tuvo que preguntar a qué se refería. Leonid realmente estaba dispuesto a regresarle la corona si así lo quería, pero todo lo que él quería era acurrucarse junto a Erna y dormir abrazándola. Cuando el carruaje se detuvo, el deseo se convirtió en una ambición abrumadora que rápidamente se salió de control. Björn ignoró al asistente que intentó ayudarlo a caminar y entró en la mansión, y aunque todo a su alrededor era una neblina que giraba violentamente, su mente tenía clara una cosa: Erna, Erna, Erna. Incluso el simple pensamiento de su esposa llenó su mente con su aroma floral, y cuando finalmente se encontró fuera de la puerta del dormitorio, al principio tuvo la intención de llamar, pero decidió no hacerlo y tan silenciosamente como pudo, se coló en el dormitorio de la gran duquesa lo más silencioso posible. Björn se dirigió al lado de la cama de Erna. Quería verla dormir, pero algo se atascó alrededor de su pie y cuando miró hacia abajo, vio ropa esparcida al azar por el suelo. Eso no era propio de Erna. ¿Erna? Susurró a la cama, dándose cuenta tardíamente que la cama estaba vacía.
Si el video te gustó, apreciaríamos 2 cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.